Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología con la actividad Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Para ello necesitamos los siguientes materiales: cuaderno, colores, borrador y lápiz. Bien, niños, nuestras metas que tenemos que lograr con el desarrollo de esta actividad son: proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Bien, niños, ahora observa y escucha. ¿Sí? Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro. Y era una sombra del perchero con su ropa. Bien, niños, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? Muy bien, una sombra. ¿Quién era el hombre de negro? Muy bien, era un perchero con la ropa de su padre. ¿Qué objetos produjeron la sombra? Observa, niño. Muy bien, sombrero, ¿no? Una chalina, un poncho y el perchero de madera. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿No? Era la silueta del perchero, pareciera una persona, ¿verdad? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? A ver, niños, ¿qué dicen? Bien, niños, con apoyo de un familiar, escribe las siguientes preguntas. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? De la misma manera, con el apoyo de tu familiar, vas a escribir o dibujar tu posible respuesta. Ahora, ¿cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿Por qué? Muy bien, ahora selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. Vamos a leerla. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra.
Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. A ver, niños, ¿cuál de estas ideas eliges? Correcto. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Bien, niños, piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar. Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. Buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. Bien, niños, para saber qué objetos producen sombra, te propongo indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción en tu cuaderno. ¿Sí? Vamos a leer qué es lo que tienes que realizar. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? ¿Sí? En esta parte, ¿qué vamos a utilizar? Bien, número 1. Observar las características del material con el que están hechos los objetos. 2. Observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen también, ¿sí? 4. Comparar la sombra de objetos diferentes. 5. Producir mi sombra, o sea, tu sombra, ¿no? 6. Organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. ¿Qué vas a utilizar? Lápiz y linterna, ¿sí? Puede ser de un celular. ¿Qué más? Un cuaderno u hoja de rebuzo y objetos diferentes, ¿no? Vaso, pelota, cartulina, plato, balde, ¿no? Los objetos que tengas a tu alrededor. Muy bien, empieza a desarrollar tu plan de acción. Pide apoyo a un familiar para poder realizar. Lo primero que tienes que hacer es buscar un espacio en tu casa con poca iluminación para realizar tus observaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vas a colocar sobre una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observarás. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando la imagen del vaso de vidrio o de plástico, ¿sí? Vas a observar el vaso, la cartulina y la pelota, ¿sí? Luego vas a registrar tus observaciones en tu cuaderno siguiendo este modelo de tabla, ¿sí? Entonces, acá está el vaso de vidrio, la cartulina rectangular y la pelota de plástico. Todo lo que has observado, ¿no? Aquí, vas a registrarlo en esta tabla. Por ejemplo, dice, ¿de qué material está hecho? ¿De qué material está hecho el vaso de vidrio? Como su propio nombre dice, de vidrio. ¿Verdad, niños? Muy bien. Cartulina rectangular, ¿de qué material? Muy bien, de papel grueso, ¿verdad? Y la pelota de plástico. Deja pasar la luz, ¿sí? Al hacer tu experimento vas a observar eso. Deja pasar la luz el vaso de vidrio. Mira, lo estamos observando aquí en la imagen. ¿Qué dicen? ¿Deja pasar la luz? Correcto, sí. ¿La cartulina dejará pasar la luz? ¿Sí? De acuerdo a tu observación, no deja pasar la luz. La pelota, muy bien. La pelota tampoco deja pasar la luz. ¿Qué se forma en la pared cuando ponemos al vaso frente a la luz? A ver, observa, mira. Muy bien, un círculo de luz.
Y en la cartulina, una sombra. En la pelota, una sombra. ¿Correcto, niños? Ahora revisa y compara los datos de la tabla y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material está hecho? Bien, niños, el vaso y está hecho de material vidrio. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material están hechos? Muy bien, la cartulina y la pelota. La cartulina es un papel grueso y la pelota puede ser de jeve o de plástico o de cuero también. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? A ver, niños, ¿qué dicen? Muy bien, al vaso transparente. ¿Por qué? Porque deja pasar la luz. La cartulina y la pelota son objetos opacos. ¿Por qué? Porque no dejan pasar la luz. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿Qué se forma, niños? Muy bien, una sombra. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Correcto, muy bien, claro que sí. ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Por qué? No, no son iguales porque tienen diferentes formas. Bien, niños. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Muy bien, delante de la linterna. Correcto, niños. Ahora nos informamos. Vamos a leer. Escucha con atención. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que ese objeto es transparente. ¿Sí? Observa la imagen. ¿Sí? Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener esta característica. Ejemplos aquí, ¿no? Las lunas de la ventana, el vaso o un frasco de vidrio. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Mira que estás observando a la pelota y su sombra que tiene la misma forma de la pelota. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como las cajas, de metal, como las latas o de madera, como algunos juguetes tienen esta característica. Ejemplos, aquí estás observando, ¿no? Una caja, una cartulina. Bien, niños. ¿Te has preguntado cómo se produce la sombra? Pues muy bien, escucha con atención. La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o una fuente artificial, como una linterna o una lámpara, puede producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Mira aquí, ¿no? La pequeña ha salido en un día muy soleado y aquí observamos su sombra. ¿Por qué? Porque el cuerpo no deja pasar la luz y es por ello que se produce la sombra. Bien, niños.
Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica el por qué. A ver, niños, ¿el oso de peluche producirá sombra? Muy bien, niños, claro que sí, porque no va a dejar pasar la luz. La ventana, la ventana sí, no va a producir sombra, porque va a dejar pasar la luz. La lata, ¿qué dicen niños? ¿Produce sombra? Correcto, produce sombra porque no deja pasar a la luz. El sombrero, muy bien, ¿se recuerdan del papá de Carlos? Correcto, sí, produce sombra porque no deja pasar la luz. El libro, muy bien, también produce sombra porque no va a dejar pasar la luz. Ahora vas a dibujar 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que se encuentran en tu casa. ¿Sí? Objetos transparentes, una luna de ventana, por ejemplo, un vaso, un frasco de vidrio. Objetos opacos, una mesa, una silla, ¿no? Una taza. Vas a dibujar los objetos que tú observes en tu casa. Bien, niños. Continuamos. ¿A qué objetos corresponden estas sombras? Muy bien, vamos a unirlos. ¿A qué objeto corresponde esta sombra, niños? Muy bien, una manzana. ¿Y este animal? Correcto, un gato. ¿Esta sombra? Muy bien, un árbol. ¿Y esto? Correcto, niños, un sombrero. Bien, niños, ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Muy bien, niños, vamos a completar el siguiente esquema para poder responder a estas 2 preguntas. Los objetos que producen sombras son objetos opacos. ¿Por qué? Muy bien, niños, porque impiden el paso de la luz. Ejemplos tenemos ahí al sombrero, a la mesa, a la pelota, a la cartulina, ¿no? A un balde, una tina, etc. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Muy bien, niños, porque dejan el paso de la luz. Ejemplo, el vaso de vidrio, las lunas de las ventanas, etc. La sombra se produce cuando un objeto, muy bien, niños, cuando un objeto impide el paso de la luz. Correcto, niños, ya respondimos a las preguntas iniciales. Compara esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Yo pienso que mucho, ¿verdad, niños? Ahora reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Bien, niños, estas respuestas las dialogas con tu familia y me la envías a través de un audio. Bien, niños, como parte final, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo el recuadro que corresponda. Mis metas, lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo.
Propuse posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registré y organicé datos sobre los objetos que producen sombra. Comparé datos de mi observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ocurre esta. Comuniqué a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Bien, niños, hemos llegado a la parte final de esta actividad. Sí, deseándoles muchos éxitos con esta actividad, niños. Cuídense bastante. Muchos saludos.